Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Dante González y en esta oportunidad quiero hacerles una introducción a la síntesis FM o frecuencia modulada, modulación de frecuencia, como le dicen. Em, es una síntesis, es un tipo de síntesis ya bastante antigua, creada más o menos en 1967 en la Universidad de Stanford por el profesor físico teórico John Chowning. Él determinó que era posible la creación sonora, ¿no? A través de una combinación de ondas senoidales y una intermodulación entre ellas, ¿no? Bueno, vamos a explicar de forma sencilla, ¿no? En qué consiste primero de forma analógica, ¿no? La síntesis FM para poder entender mejor cómo se planteó, ¿no? De una forma mucho más ordenada y más musical a través de algoritmos y otros métodos de modulación ya conocidos, ¿no? En la síntesis, ¿no? Como los generadores de envolvente y todo eso, ¿no? Así que vamos a ver de qué trata la síntesis FM. Aquí tenemos un sintetizador analógico. Y bueno, el principio básico de la síntesis FM es la modulación de dos formas de ondas senoidal, una de ellas que es la portadora y otra la moduladora, ¿no? La portadora se le conoce como la señal que va de salida, ¿no? A la etapa de audio, ¿no? Y la moduladora es la que va a modular, valga la redundancia, esta señal, este tipo de onda, ¿no? Y por ende va a generar cambios en el contenido armónico, ¿no? Y aquí tenemos una forma de onda. Es triangular. Filtrando un poco podemos lograr que sea como una onda senoidal, ¿no? Para modular podemos usar un segundo oscilador, el oscilador número 3, también está configurado para onda triangular. No está sonando en este momento, pero aquí podemos extraer su salida. Aquí lo tenemos, la forma de onda. Entonces vamos a modular el primer oscilador, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo bastante sencillo de lo que es la FM, obteniendo así sonidos ricos en armónicos, ¿no? Que generalmente un sintetizador monofónico o analógico tradicional no se pueden lograr, ¿no? Aquí tenemos un control sobre el oscilador. Podemos tener, esto está modulando en un rango audible, que no es lo mismo que un LFO, ¿no? Un LFO es un oscilador de baja frecuencia y generalmente se usa para hacer vibratos, efectos de wah o trémolo, dependiendo de en qué sección se conecte, ¿no? Pero aquí podemos controlar de manera más amplia los osciladores. Aquí lo que estoy haciendo es controlando el pitch, ¿no? La altura del tercer oscilador, bueno, del segundo oscilador que estamos modulando en este caso. Estamos usando solamente dos. Este vendría a ser la moduladora y el oscilador 1 es la señal portadora, ¿no? Y aquí tengo un control más amplio, ¿no? Como se puede apreciar, ¿no? Tenemos sonidos como metálicos, sonidos así tipo campana.
Y así podríamos usar otro oscilador más. Para modular el oscilador que viene a ser la moduladora. En la síntesis FM esto está agrupado en algoritmos, ¿no? Es un poco, se puede ver que sería bastante caótico, ¿no? Conectar 6 osciladores que vendrían a ser los 6 operadores en lenguaje FM. Entonces, para esto se hizo digital la síntesis FM para una mejor manipulación en el sonido, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora con el mítico sintetizador, el DX7 de Yamaha, que fue el sintetizador que, digamos, tuvo las patentes de la Universidad de Stanford para aplicar la síntesis FM en sus instrumentos. Bueno, aquí tenemos ya el panel del DX7. Consta de 32 algoritmos, de los cuales tenemos 6 operadores, y en cada algoritmo hay ondas portadoras y moduladoras, ¿no? Según la configuración. Entonces vamos a hacer un patch desde cero. Vamos a escoger el algoritmo 2. Es el más sencillo para poder explicar, ¿no?, de qué trata, en el cual el operador 1 vendría a ser la portadora y el operador 2 la moduladora, ¿no? Si tocamos, tenemos una onda sinusoidal pura, y si le damos la ganancia al operador 2, que va a ser la moduladora, operador 2, escuchamos cómo varía el timbre, ¿no? Ahora, cada operador tiene su propio generador de envolvente, que es similar a lo que Casio después implementó con su llamada distorsión de fase, ¿no? Que era una variación de la FM. La diferencia es que en los sintetizadores de Casio ya tenían las formas de onda preestablecidas, ¿no? Las formas de onda clásicas, como la diente de sierra, cuadrada, pulso, y era más sencillo empezar a sintetizar desde una forma de onda conocida. En cambio aquí no, aquí uno tiene que, digamos, diseñar las formas de ondas de cero, dependiendo de la configuración, y después ver la parte del timbre, ¿no? Como vemos, el sonido consta de 3 elementos, ¿no? Que es la altura tonal, el pitch, el timbre, que es el color, ¿no? Y la etapa de amplificación, que es la amplitud, ¿no?, del sonido volumen. Entonces, este sintetizador también está diseñado para poder manipular estos parámetros del sonido y poder recrear sonidos de instrumentos acústicos que lo hacían muy bien, o instrumentos o sonidos nuevos, ¿no?, que también era mucho más, digamos, versátil en ese sentido que los analógicos tradicionales, que estaban limitados a 2 o 3 osciladores, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el operador 2, es el que nos está dando modulando el timbre. Si le damos más nivel o menos nivel, cambia. Muy bien, tenemos un generador de envolvente. Si queremos realmente aplicar una variación en el timbre, como es el filtro de un sintetizador analógico, tenemos que hacer como un ADCR, ¿no? Es lo más parecido a un ADCR, y empezar a configurar el generador de envolvente, que fue, digamos, lo más complicado, ¿no? Es un generador digital y realmente hubiese sido mejor que lo hagan de forma manual o de forma analógica, ¿no? Tener un control de attack, decay, sustain, release hubiese sido mucho más fácil, pero bueno, se hizo de esta forma. Por ejemplo, si agregamos ataque, ¿no?, al operador 2,
Ahí tenemos pues como un barrido, ¿no? Un sweep sound. Y igual con el release nos vamos al operador 1. Estamos trabajando con simplemente dos operadores, un modulador y un portador. El release, ¿no? El RAID 4 del generador de envolvente para el operador 1. Volvemos al operador 2. Y podemos esto vendría a ser como el decay. Y el RAID 4 es como el release, ¿no? Nos basamos en la gráfica. Y es lo que realmente se hace bastante complicado al principio, pero de una vez que se entiende, es bien sencilla la FM. Y de hecho las combinaciones son bastante generosas en cuanto a funciones de timbre, de combinaciones de sonido. Los algoritmos están muy bien diseñados, muy bien pensados para abarcar diversos tipos de sonido, ¿no? Ojo, estamos trabajando solamente con el algoritmo 2 con solamente dos operadores. Igual tenemos un rango de afinación. Si cambiamos el curso del oscilador, podemos generar como una especie de onda cuadrada. Y nos vamos al operador 1. Muy bien, tenemos todavía otro oscilador, digamos gemelo, ¿no? Que es el oscilador 3 o el operador 3. Lo ponemos aquí, output. Muy bien, ahí tenemos la onda sinusoidal, pero el operador 3 no es nada si es que no ajustamos el operador 4, que es el que lo está modulando, ¿no? Entonces también tenemos que darle su... Ahí entra en escena. Igual podemos hacer sonidos como complejos, ¿no? O sea, operador 3. Y por lo demás también tiene un LFO, ¿no? Muy común ya en los sintetizadores, sea analógico o como estos digitales, ¿no? Los primeros digitales. Y el LFO pues tiene también sus formas de onda. Esto es muy sencillo. Ahora, si nosotros desafinamos también los sonidos, los osciladores, vamos a agregar armónicos, ¿no? Por ejemplo, en los que son moduladores, que vendría a ser en este caso el 2 y el 4, ¿no? El operador 2 y el operador 4. Vamos con el operador 2.
y el operador 4. Ahí está. Tenemos como unas disonancias, ¿no? Que pueden ser la base para generar sonidos de tipo campana o timbres ricos en armónicos, ¿no? Y bueno, no tenemos el operador 5. Aquí la salida podemos añadir. Y así como el operador 6. Digamos que el timbre, lo que vendría a ser en un sintetizador analógico, que es el filtro, ¿no? Aquí tendría que ser la salida, output level, ¿no? La salida, la suma de los operadores es lo que determina el timbre, es como un control de tono. Si nosotros bajamos el nivel, por ejemplo, de los moduladores, nos quedamos solamente con la onda senoidal. Si subimos, operador 2, y bueno, es básicamente la forma como se agrupan los algoritmos, ¿no? También tenemos osciladores, por ejemplo el algoritmo 32, que están como en paralelo, ¿no? Si nosotros cambiamos, vamos a reiniciar y nos vamos al algoritmo aquí, al 32, y sumamos todos los operadores. El 2, aquí está. Y a cada uno le damos una afinación diferente. El resultado sería como tener un órgano, un sonido de un órgano, ¿no? Donde todos los osciladores están en paralelo, los operadores, ¿no? Y podemos subir el pitch, ¿no? A cada uno y tenemos una suerte de sonido de órgano. Es interesante saber leer los algoritmos, ¿no? Para poder así visualizar mentalmente cómo podría afectar el sonido, ¿no? De acuerdo a la configuración, y empezar ya a trabajar directamente, ¿no? con el algoritmo deseado. Como repito, el generador de envolvente es importante porque ahí es donde se genera los cambios, ¿no? en el color, ¿no? En el timbre. Solo que es un generador digital. Y bueno, cuesta un poquito entender, pero con la gráfica y los niveles, porque maneja dos niveles, un nivel y un rate, ¿no? Entonces, dos parámetros distintos, ya se puede uno guiar por eso y tener lo más parecido a un ADSR clásico, ¿no? Después también tenemos un keyboard tracking, que es la respuesta del teclado, que puede ser lineal, exponencial. Bueno, esos son mejoras que ha hecho Yamaha en el sintetizador, pero básicamente todo radica en los algoritmos y cómo se configuran los operadores y los moduladores, ¿no? Después los LFO son bastante conocidos, ¿no? Tiene las formas de onda clásicas y también tiene un velocity que puede ser asignado a los operadores, ¿no? A algunos operadores. Por ejemplo, aquí yo tengo los cartuchos.
con algunos sonidos propios, donde he asignado modulación. Es una modulación del FO. Y la rueda de modulación está asignada a la amplitud, ¿no?, de un operador para tener más control sobre el timbre, ¿no? Y bueno, el clásico sonido del DX7 de las campanas tubulares. Tiene un montón de sonidos clásicos. Bueno, no quiero desplayar tanto, pero no es un tutorial de cómo manejar un DX7, sino es una introducción a la síntesis FM, y es bastante versátil, como se puede apreciar, y solamente hay que dedicarle tiempo, paciencia y para tener buenos resultados. Y bueno, espero les haya sido de utilidad este tutorial de introducción a la síntesis FM. Como han podido apreciar, es bastante interesante, se pueden lograr gran variedad de nuevos sonidos, y no es tampoco tan difícil como aparenta, ¿no? Con bastante práctica, entender bien, ¿no?, los principios de los algoritmos, ¿no? Entonces se puede hacer mucho más sencilla. Y ahora, más que antes, que tenemos una nueva generación de instrumentos, tanto en software como en hardware, ¿no?, que la presentan de una manera mucho más accesible al usuario, ¿no?, más fácil de manipular sus parámetros. Bueno, Dante González, hasta la próxima y muchas gracias.